tiene que ver con Jesucristo. La razón por la que nosotros estamos acá es Jesucristo primeramente. La Biblia dice que Él es cabeza de la iglesia. La razón por la que nosotros tenemos esperanza es porque Jesucristo resucitó. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, si usted no entiende esto, usted está fuera de Cristo. Usted está a un lado de Cristo. Aunque usted piense o crea que usted tiene la protección de Dios, permíteme decirle que no es así. La razón por tener seguridad en mi vida es por poner a Dios primero. ¿Me entiende usted? Sin embargo, en el proceso de mi vida suceden algunas cosas que yo no quisiera que sucedan. ¿Me entiende usted? La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuando el corazón, o sea, cuando el corazón, mi voluntad no está correctamente centrada en las cosas que Dios quiere, entonces hay situaciones explosivas en mi vida. Hay situaciones de ira, de desconcierto, hay situaciones abrumadoras. Lo vimos un poco la semana pasada y vimos que es necesario tener las emociones en control. Ahora, esta semana seguimos con el tema de estas emociones, pero emociones que toman formas peligrosas. Emociones que cuando no se rinden, se disfrazan y empiezan a tomar el control de nuestra vida. ¿Me comprende usted? ¿Me comprende? Entonces, otra vez, la ira, el miedo, la envidia y la amargura enferman. ¿Me comprende usted? Enferman. Y cuando la vida no está bajo el señorío del Señor Jesús, entonces estas enfermedades se vuelven crónicas. Cuando las emociones no se rinden, no solo se sienten, se convierten en patrones de comportamiento, en personalidades viviendo dentro nuestro y en formas que de alguna manera hacen que tengamos un estilo de vida. ¿Me entiende usted? Ahora, quiero por un momento que usted se imagine lo siguiente. Imagínese que usted está durmiendo esta noche. Usted está descansando placenteramente. De pronto son la 1 de la mañana, 2 de la madrugada, y allí en su casa empiezan a sonar estas alarmas de humo. ¿Qué hace? Bueno, imagínese que usted es una de estas personas que de pronto se despierta todo con sueño porque es el momento más difícil de la noche. Usted está profundamente dormido y se levanta y empieza a buscar las alarmas de humo, y cuando la encuentra, agarra, la apaga. Y posteriormente va y se vuelve a recostar en su cama, ¿me entiende usted? Ahora, ¿qué fue lo malo? ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué fue lo malo? Le voy a decir qué fue lo malo. Usted fue y apagó la alarma de humo, pero usted nunca revisó si había fuego o no había fuego. Usted pensó que lo primero que tenía que hacer era apagar las alarmas del humo para que usted pueda seguir durmiendo. Es fuerte, es incómoda, es desesperante, ¿me entiende usted? Es desesperante. Pero déjeme decirle que usted se va a quemar, porque si no ha visto que las alarmas de humo se encendieron porque hay un fuego y usted continúa durmiendo, tarde o temprano usted se va a quemar. Dios creó nuestras emociones como alarmas, ¿me entiende usted? El problema es que muchos de nosotros todavía estamos buscando por qué me pasó esto. Estamos buscando la raíz del sonido, ¿me entiende usted? Solo quiero cambiar, solo quiero callar esta alarma, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, cuando mis emociones no se confrontan y no se rinden a Dios, se vuelve más peligrosa cada vez, porque estas emociones se empiezan a disfrazar, ¿me entiende usted? Empiezan a camuflarse, empiezan a disfrazarse. La Organización Mundial de la Salud dice dice que cuando los padres no saben manejar sus emociones, eso daña la relación con sus hijos y afecta su salud emocional, la de los padres y la de los hijos, ¿no? Hay otra organización en los Estados Unidos que de alguna manera trata de la prevención y el control de enfermedades psicosomáticas, y dice que
los momentos más traumáticos ocurren entre los 0 y 17 años y van a marcar el desarrollo emocional, mental y físico de una persona. Es por eso que cuando vemos personas mayores de 20 años que tienen dificultades y que la vida se les hace todo un desbarajuste, son personas que han tenido un hogar disfuncional, aunque hayan tenido a sus dos padres conviviéndose, gritándose toda la vida o diciéndose la vela verde en un sentido. La UNICEF advierte que los niños no aprenden a regular sus emociones en hogares donde hay ira, ansiedad o tensión constante. Los niños no aprenden a regular sus emociones cuando viven en hogares que tienen ira, ansiedad o tensión constante. Luego los chicos crecen, tienen 20, 30 años y uno dice, ¿y por qué esta persona es así? ¿Por qué este chico, o por qué esta chica, o por qué esta joven, si tiene todo y es infeliz? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que tienen lo que a algunos les gustaría tener, pero se sienten infelices? Bueno, es por esta razón, ¿me entiende usted? Los CDC dicen aquí que hay muchas enfermedades emocionales de adultos, comenzaron en sus hogares donde nadie sabía manejar lo que sentía. A eso decimos emociones descontroladas. Y por eso Proverbios capítulo 14, versículo 30, el versículo de la semana pasada que estuvimos viendo, dice así: el corazón apacible es vida, pero la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, lo que tú no sanas, tus hijos lo van a cargar. Así de sencillo, ¿me entiende usted? La forma en que los padres manejan sus emociones va a determinar la seguridad emocional de los hijos o de las personas que tienes en casa. Otra vez, el corazón apacible es vida, dice Proverbios 14:30. ¿Qué es vida? ¿Qué es tener vida? Tener vida es tener salud, tener reposo, tener estabilidad. Eso es vida. Tener salud, tener reposo y tener estabilidad. Pero la envidia, o sea, todo aquello que está torcido dentro del corazón, es carcoma de los huesos. Es decir, cuando uno está sufriendo de este tipo de emociones descontroladas, disfrazadas, estas emociones se lo comen a uno por dentro. Por eso dice, es carcoma de los huesos. ¿Ok? Ahora, entienda este principio y repita conmigo. Lo que no se rinde a Dios se convierte en una forma de vivir. ¿Puede repetirlo otra vez? Lo que no se rinde a Dios se convierte en una forma de vivir. Recuérdelo, por favor. Lo que no se rinde a Dios se convierte en una forma de vivir. Ahora, hoy vamos a ver 4 emociones descontroladas que la Biblia muestra en forma de personas. Vamos a ver a personas, como la vez pasada vimos a unos, ahora vamos a ver a otros. No vamos a juzgar a estas personas, sino vamos a vernos al espejo, ¿me entiende usted? Y esta noche yo espero que usted salga de aquí con esperanza. Yo quisiera que usted tenga esperanza, ¿ok? Hoy no vamos a ver emociones explosivas como vimos la semana pasada, explosiones de ira o algo por el estilo. Hoy vamos a ver emociones que se camuflan, ¿no?, en lo que llamamos personalidad, que dice, así soy, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Ha escuchado usted eso de algunas personas? Así soy, pues tú no me vas a cambiar. ¿Qué quieres que haga? Así soy, ¿y qué? Usted va a escuchar esa expresión en estas personas, ¿verdad? Entonces, esas emociones no gritan. Esas emociones no gritan, pero manipulan. Endurecen, paralizan y de alguna manera se esconden. ¿Me entiende usted? Entonces, vamos a ver cómo Dios usa o cómo Dios va a demostrar en grandes hombres y mujeres de la Biblia cómo lucharon, ¿no?, con ellas, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, otra vez, lo que no se rinde a Dios se convierte en una forma de vivir. Quiero que lo tenga eso en su mente, quiero que lo lleve a su casa y quiero que se mire al espejo y dígale, Señor, tú tienes una forma de vivir para mí y no es la que yo de alguna manera he estado viviendo. La primera persona que vamos a encontrar se llama Jezabel.
¿no? Jezabel. Hay todo un asunto con Jezabel. La emoción que envuelve a Jezabel es la manipulación. ¿Me entiende usted? Esta es una señora, más adelante lo voy a explicar, que tiene control porque su orgullo está herido. Esta es una persona que aparenta ser muy inteligente, aparenta tener un tremendo liderazgo y es la persona que dice, yo lo resuelvo, yo lo voy a resolver. Ese es el disfraz que tiene Jezabel en esta emoción. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 8 al 10, déjeme leerlo, dice así. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que testifiquen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Interesante. Eso escribió Jezabel. ¿Con qué autoridad escribió Jezabel eso? Primero que nada, ¿quién fue Jezabel? Jezabel fue una reina, no es un mito, es una persona real, ¿entiende usted? Fue hija de Edbaal, ¿entiende usted? Rey de los Sidonios, un pueblo completamente opuesto al pueblo de Dios, ¿me entiende usted? Ellos eran fenicios, sirofenicios, ¿no? Y era la esposa del rey Acab. Acab fue convertido en el peor rey de Israel, en el rey más malo que hubiera tenido. ¿Y por qué? Porque Acab hizo que la fe del pueblo de Israel se distrajera poniendo ídolos. Era un idólatra, puso todos los dioses, porque esa era la idea de Jezabel. El matrimonio de Jezabel con Acab era una alianza política, ¿me entiende usted? Y tuvo consecuencias espirituales devastadoras para eso. Primera Reyes 16:31 dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ok, una persona que tenía conocimiento de Dios se casa por razones políticas, ¿no?, convenencieras, con una persona que no debe casarse. ¿Me entiende usted? Y se casó y al final esa persona, esa mujer, ¿no?, agarra y lo convence a él y él empieza a llenar a Israel de idolatría. ¿Okay? No era una mujer cualquiera, era una mujer inteligente, estratégica y con liderazgo. Déjeme aprovechar esto para algunos varones que están acá. Si usted se fija en una mujer que no cree como usted, le aseguro que tarde o temprano usted va a terminar como Acab, siendo controlado por ella. Ahora, ojo, no estoy hablando mal de las señoras, porque eso puede suceder en sentido contrario, también puede suceder con los varones. Entonces, no era una mujer cualquiera, tenía autoridad, tenía acceso al poder y tenía voz en el reino. Ella había logrado tener voz en el reino. El problema no fue su capacidad, sino su corazón. Ella no tenía un corazón rendido a Dios. Jezabel quería tener el control. Ese era uno de los grandes problemas de la mujer. Desde Eva quería tener el control. Jezabel no está presentada en la Biblia como una persona explosiva ni impulsiva. Al contrario, creo que era fría, calculadora y manipuladora. ¿Me entiende usted? Entonces, en el libro de Primera de Reyes 21, lo que parece ahí es que Acab quería tener una viña. Estaba al lado del palacio, al lado donde él vivía, y él quería tener la viña de Nabot allí. No, entonces él decía y pensaba, yo quiero tener esto, quiero tener todo ese espacio, ¿me entiende usted? Entonces, y no podía porque Acab decía, yo soy el rey, pero no puedo tener esto, esto es de otra persona. Entonces Jezabel agarra y le dice, ok, ¿quién gobierna? ¿Tú no gobiernas? ¿Tú no gobiernas? Ella toma el control inmediatamente y por eso es que escribe lo que escribe. Escribe cartas en nombre del rey, se hace pasar por el rey, ¿me entiende usted? Inclusive toma su sello real, sella la carta, ¿me entiende? Manipula a los líderes espirituales y organiza falsos testigos. Les dice, pongan los peores hombres, y estos peores hombres testifican contra Nabot y provocan la muerte de un inocente. Así es una mujer manipuladora o un hombre manipulador, ¿me entiende usted? No levanta su voz, no levanta su voz.
Jezabel representa una emoción descontrolada que no explota, pero que manipula. Y tú no te das cuenta cuando estás cayendo hasta que ya estás frito, ya estás muerto. Control igual a miedo a perder el poder, más orgullo herido, más desconfianza en Dios. Eso es lo que tiene ella. Eso es lo que tiene esta persona. Una persona que en ese sentido quiere tener el control, tiene miedo a perder lo que tiene. Ahora, ¿por qué Jezabel tenía un orgullo herido? Ahora, déjeme decirle que aparentemente la vida de Jezabel no fue una vida maravillosa. Jezabel fue preparada desde pequeña para tener esa intencionalidad en que cuando asuma algún tipo de poder, ella iba a arrasar con ese poder. Ella fue preparada posiblemente por sus padres y en la manera de ver la vida. Jezabel usó la religión como herramienta de control. Ella nunca se hizo creyente en Dios. Ella promovió activamente la adoración de Baal y Acera y persiguió y asesinó a los profetas de Dios y se opuso directamente a Elías, el profeta del Señor. Así que el problema de Jezabel no fue solamente su idolatría, sino usar la espiritualidad para dominar. ¿Me comprende usted? Ya te veo en algunos momentos decir esto. Ok, tengo que ir al servicio. No, pero la mujer que me diste me está diciendo que tengo que ir a la misa en la mañana para estar bien con Dios. Te aseguro, yo he escuchado a muchas personas en mi vida pastoral que se han casado, ya sea con hombre o con mujer, incrédula, inconversa, ¿no? Y terminan de idólatras. Terminan celebrando el bautizo del pequeño, terminan celebrando tremenda cosa. Y dicen, no, pero yo estoy bien con Dios. No, se dejaron, ¿me entiende usted? Jezabel no negó a Dios. Jezabel lo reemplazó. Estas personas son las más peligrosas. Primera Reyes 19, 1, 2 dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo, lo que Elías había hecho, y de ella cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ok, ¿qué sucede? Jezabel no se dejaba rendir. No se dejaba, al contrario. Por eso cuando una emoción no se rinde, busca controlar incluso con un lenguaje espiritual. Jezabel le había prometido a Isaías desaparecerlo, borrarlo, ¿me entiendes tú? ¿Por qué? Porque ella había aprendido desde pequeña a que no debe dejar de rendir sus emociones. Era una persona ensoberbecida por el orgullo. Habemos tantos que somos tan orgullosos que no nos damos cuenta que somos orgullosos. Ahora, y ese es el gran problema, ¿me entiende usted? El gran problema, porque este patrón aparece en hombres y mujeres. Algunos dicen, no, pero yo soy humilde. Hay una ignorancia tan fuerte que la gente presume que ser humilde es no tener dinero. Al contrario, hay hombres que son hombres y mujeres que tienen dinero, que son humildes, y hay hombres y mujeres que no tienen dinero, que son los más orgullosos que uno ha podido ver. Entonces, este es un patrón de control que nace de una emoción no rendida. A la niña, Jezabel, la hicieron crecer así, la hicieron creer así, y ahora de grande, en peruano, un término de la calle, no malo, dice, se cree la última chupada del mango. ¿Entiende usted? ¿No? Y usted ha visto personas que tienen esa intencionalidad cuando hablan. ¿Por qué? Ahora, alguien piensa que la manipulación es tener un carácter fuerte. Equivocación. La manipulación no es carácter fuerte. La manipulación es una emoción herida que no confía en Dios. Yo no voy a confiar en Dios, por eso voy a manipular de la manera como yo creo necesario. Entonces, Jezabel, ¿qué me enseña? Me enseña que tengo miedo a perder el control. Me enseña que tengo un orgullo herido. Y me enseña que yo tengo la necesidad de dominar antes que me dominen. ¿Me entiende usted? Usted está viendo, o sea, usted conoce a una persona así, esa persona es manipuladora. Entonces,
Otra vez, la manipulación de Jezabel está vestida de elegancia. Jezabel no actúa en un arranque desesperado, planea el pecado con mucha calma. ¿Y el resultado cuál es? Injusticia, sangre inocente y juicio de Dios. Es decir, tarde o temprano, una persona manipuladora va a tener el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando confío en Dios, no necesito controlar a las personas. Pero como decimos, la manipulación no es un carácter fuerte, es una emoción no rendida. Entonces las personas tienen temor. Dice, si confío en Dios, no. Cuando yo confío en Dios, no necesito controlar a las personas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Repito, cuando confío en Dios, no necesito controlar a las personas. No necesito hacerlo, porque mi confianza está en Dios. ¿Qué decía la canción? ¿Quién es el primer? Tienes el primer lugar. Yo confío en ti. No necesito controlar a las personas. Si tengo un espíritu controlador, entonces es porque lo aprendí o de niño o de niña. Esto pasó en la casa de mis padres, así aprendí. Y ahora de grande soy una vergüenza para Dios. Es decir, si tienes a Dios, tienes a Jesucristo como tu Salvador, será bueno que te arrepientas por esa testarudez. Entonces la manipulación no es carácter fuerte, es una emoción no rendida a Dios, y eso se nota. La segunda persona, que son cuatro, sí, la segunda persona que vemos acá se llama Nabal. Nabal dice, la emoción que envuelve Nabal es una persona de mal genio. Tiene una ira crónica más dureza, ¿me entiende usted? Y esa es la persona que dice, así soy yo, pues, ¿y qué? Así soy yo, o sea, ¿qué me importa lo que tú pienses? ¿Qué me importa lo que tú digas? Así soy yo. Es esas personas que escupen al cielo, ¿no? Y no espera que les caiga, ¿me entiendes tú? Ahora, esas personas que hacen eso, tarde o temprano sufren. Por eso dice la Escritura, es carcoma de los huesos. ¿Entiende usted? Andan tullidos, andan con dolor, porque todavía no reaccionan. Todavía no se dan cuenta que no están atentando contra los otros, están atentando contra Dios. ¿Quién era Nabal? Nabal era un hombre muy rico, ¿no? Y que vivía en Mahón, es una ciudad ahí, y tenía sus negocios en Carmel. Es un hombre negociante, era un hombre rico, ¿me entiende usted? Pues dice la Escritura que poseía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Era un hombre muy próspero, pero tenía una pobreza espiritual y emocional, ¿me entiende usted? Y la Biblia describe su carácter en forma directa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, dice así. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Ok? Ahora, interesante, porque el nombre Nabal significa necio o insensato. ¿Me entiende usted? Necio o insensato. Entonces, el nombre que él tenía da honor a lo que realmente es. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de Nabal? Ya le dije, era un hombre rico en bienes, pobre en carácter. Tenía una ira crónica, es decir, su ira no era un día. Su ira era hoy en la mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana en la mañana, pasado mañana, la siguiente semana, la otra semana, el siguiente mes. Se le conocía, y me acuerdo que en las caricaturas había un hombrecito pelado que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Camilo, quién era? Elmer Gruñón. ¿Escuchaba usted hablar de Elmer Gruñón? ¿No? Un peladito que toda la vida hacía, un hombre que irradiaba mal carácter, ¿me entiendes tú? Era duro, era áspero, era ofensivo en su trato, ¿no? Era un hombre de ingratitud total. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué? Porque era un hombre que inclusive atentó contra David, ¿no? Había pasado les voy a narrar la circunstancia. Los hombres de Nabal habían pasado por alguna circunstancia y los hombres de David los protegieron en algún momento, los protegieron, ¿no? Y en una oportunidad David estaba cerca de los campos de Nabal y David les envía
le envía a Nabal una nota diciendo, mis hombres están por tus campos, te ruego que los atiendas de la manera como yo hice con tus hombres, ¿ok? Pero Nabal, como era gruñón, como era pesado, como dice, ¿qué me importa? Era don pésimo. Nabal le responde, en 1 Samuel 25, 17 dice así, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿qué cosa pasó? Nabal pensó así, ¿quién es este? Porque si tú lees todo el libro el Samuel capítulo 25, tú se vas a dar cuenta que Nabal lo que hace es, ¿qué me importa David? ¿Rey de quién es este? ¿Rey de quién es este? Y él manda a decir a los hombres de David que no le importa lo que diga, que no lo reconoce como rey, ¿no? Con ser áspero. Entonces David en Samuel 25, 17, lo que hace David, le dice, reflexiona, porque vamos a ir contra toda tu casa, ¿ok? Entonces otra vez, Nabal dijo, yo vivo así. Su emoción descontrolada, la ira y la dureza, ¿ok? Y eso se convirtió en una forma de vida. Qué desgracia ver una persona viviendo con ira y con dureza, quejándose de todo y diciendo, y fue por esto. Toda la vida, y fue por esto, y fue por esto, y fue por esto. No ha experimentado el perdón de Dios. Y como no ha experimentado el perdón de Dios, menos le interesa perdonar. Porque se cree más que Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, déjeme darle un ratito. David dice, ahora voy a subir y voy a matar a todos. Eso es lo que dice David. Voy a matar a este perverso y voy a matar a toda su gente. Entonces David agarra, eran 400 hombres que tenía David, agarra y se va directamente a donde está el lugar de este hombre. ¿Entiende usted? Ahora, pero en ese proceso, este hombre se había emborrachado. Había quedado pero tan embriagado que no se acordaba. Y cuando se despierta, en 1 Samuel capítulo 25, versículo 37, ¿no? Dice así, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer, Abigail era su mujer, interesante, estas cosas. ¿Qué cosa le dice a Abigail? Abigail le dice, oye, Nabal, cuando tú estabas ebrio, yo fui y encontré a David. Y le pedí perdón por ti. Le pedí perdón porque David venía a matarte. Le pedí perdón y puse toda mi disposición a David. Es más, le preparé comida, le preparé estas cosas. Esta mujer era muy especial, era súper inteligente. Y él decía, no voy a hacer que por la desgracia de este hombre duro y perverso mueran tantos inocentes. Entonces ella agarró y de alguna manera convenció a David. Entonces por eso le dice el versículo, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bueno, es el fin de todo este tipo de perversos que tiene una ira descontrolada, que tiene una ira crónica. Así que si tienes ira crónica, salte de esto. ¿Sabes cuál es el fin? Su cuerpo colapsó. Y más adelante tú vas a ver cómo este hombre muere de un colapso. O sea, le dio un stroke, le dio un ataque al corazón, no pudo tolerar. Porque la ira te lleva a eso. La ira te lleva a eso. La ira te lleva a eso. Tengo una prima, tenía una prima, 62 años creo, mayor que yo, en ese momento que falleció, hace algunos años atrás. Y ya después que falleció, me dijeron que había tenido una dificultad con en ese momento su esposo. Entonces tenía tanta ira en su interior, que se metió al bañar a las 2 de la mañana y le dio una aneuremia. Es decir, la vena de su cerebro reventó y se murió en la ducha. Ira descontrolada, emociones no rendidas que se vuelven su personalidad. Ese es el fin de un hombre
corajudo o corajuda, ¿no? Que tiene esa desgracia de vivir con la hiel en la boca. Ahora, ¿quién era su esposa Abigail? La esposa Abigail, ya hemos dicho, era una mujer muy importante, era una mujer que tenía un discernimiento importante. Yo creo que tenemos un cuadro, Cris, allí. Ok, usted se da cuenta, el mal genio no es fuerza, es falta de rendición. Eso es el mal genio. Eso es el mal genio. El mal genio no es fuerza, es falta de rendición. Mal genio, ríndete. Nabal, ira descontrolada. Abigail, ¿qué dice? Dominio propio. Nabal, dureza constante. Abigail, sabiduría constante. Nabal, reacciona. Abigail, responde. Nabal, orgullo. Abigail, humildad. Nabal, insensatez. Abigail, discernimiento. Nabal, corazón endurecido. Abigail, corazón rendido. Mire qué diferencia. Mire, tremenda diferencia allí. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez. Emociones descontroladas, en ese sentido camufladas, sí, Nabal murió por esa insensatez. La siguiente emoción, vamos yendo rápido creo, no sé si me está puesto la hora. La siguiente emoción es Pedro, ¿no? Creo que todos conocemos a Pedro, todos conocemos, ¿no? Ahora, la emoción que envuelve a Pedro, o sea, su emoción es cobardía, ¿no? Que muchas personas dirían humildad. Pero obviamente es una cobardía no redimida. Déjeme explicar un poquito qué cosa es, ¿no? ¿Cierto? La emoción que le envolvía a este hombre era el miedo. Era un hombre completamente temeroso, ¿no? Ahora, su disfraz era un negador contumaz y empedernido, negaba todo, tenía un silencio sepulcral y le gustaba, huía de las situaciones allí. Entonces, Pedro, conocido como Simón, hijo de Jonás, la gente también le conocía como Cefas, Jesús le cambió el nombre, ¿no? Y pues su oficio, ya sabemos qué cosa era pescador, era hermano de Andrés, ¿no? Y bueno, Jesús le cambia el nombre y le dice Petros, que él se llama Roca, ¿no? Y algunas personas dicen, por eso es el primer papa, ignorantes. No se refiere a eso para nada, ¿me entiende usted? Pero sí fue una piedra importante, un papel importante en la iglesia primitiva. Ahora, entonces, Pedro prometió morir por Jesús. Eso es lo que hace él, ¿no? Y de verdad que él era bastante entusiasta en ese sentido. Él estaba completamente de acuerdo en lo que Jesús hacía. Era un hombre, estaba completamente de acuerdo. Para Pedro Jesús tenía una causa política, para Pedro Jesús era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegado el momento, Pedro, de pronto él negó conocerlo, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque tiene miedo, se llenó de miedo. Él comenzó a mentir para protegerse. ¿Alguna vez usted ha mentido para protegerse? Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace? Pedro se esconde, ¿no? Se esconde y escondida él llora amargamente. Ahora, pero quiero que entienda la idea de Pedro. Jesús nunca lo rechazó y te voy a decir por qué, ¿no? Primero que nada, Pedro no era un hombre frío, ni mucho menos calculador, pero sí era un hombre impulsivo, apasionado, sincero, valiente, pero emocionalmente inestable. Es una de las primeras cosas que le digo a personas cuando aconsejo es, tienes que estar emocionalmente estable, porque si estás inestable, nunca vas a poder tomar una decisión correcta. Puedes tener 5, 10, 15 maneras de estabilizar sus emociones, pero si Cristo no es el centro de tu vida, si no es el primer lugar, no tienes nada. ¿Está de acuerdo conmigo? No tienes nada, ¿me entiende usted? Entonces, ¿por qué? Pedro era de las personas que hablaban primero y pensaban después, ¿ok? Eran las personas que prometían algo que después no podían cumplir. Eran las personas que decía, ama todo por el Señor Jesús, da su vida, pero que después estaban dominados por el miedo, ¿me entiende usted? Por eso
Pedro encaja perfectamente en este tema de las emociones descontroladas, porque muchos de nosotros somos así. Entonces, ahora, alguien dice, pero pastor, ¿Pedro no fue el que caminó sobre el agua? Mateo 14, ¿usted ve a Pedro caminando sobre el agua? ¿Lo ve? Pero está caminando sobre el agua. ¿Qué pasó después? Se hundió. Mateo 16, Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Lo confiesa, ¿verdad? ¿O no? Y después le dice, oye, tú estabas con el maestro. ¿Y qué dice él? No, yo no. De pronto, Pedro saca la espada. Pedro dice, voy a defender a Jesús. Y cuando vienen personas a prenderlo a Jesús, Pedro saca la espada. ¿Y qué cosa hace? ¡Ah! Le cortó la oreja a Malco, ¿me entiende usted? Pero después no se le ve más. Y Jesús le dice, hey, no tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso. En la noche en que el Señor Jesús fue entregado, Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo niega. Lo niega ante los soldados, lo niega ante la criada. ¿Por qué? Porque Pedro tiene miedo de perder su vida. Pedro tiene miedo de perder su reputación. Pedro tiene miedo de perder su seguridad. Es como si alguien te dijera, oye, ¿has ido a la iglesia esta tarde? No, yo no. Ahí van solamente, no, no, yo jamás, ¿no? Porque tienes miedo a que la gente que te identifique como un cristiano. ¿Me entiende usted? Ahora, Pedro sabía lo que estaba haciendo. Así como nosotros sabemos que Dios nos ha demandado ciertas cosas en la vida, pero somos cobardes. Comenzamos a decirle, no lo hago por esto, no lo hago por este otro. Siempre todo el mundo tiene culpa, yo no. Oye, tienes que hablar acerca de Cristo. No, yo no voy a hablar acerca de Cristo, porque ¿quién va a ir a la iglesia? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Oye, ¿te das cuenta cuánta multitud hay en la iglesia? ¿Y para eso lo vas a hacer? ¿Te das cuenta que Satanás empieza a formar tu emoción de esa manera? ¿Cuál es el resultado de eso? Fue llanto amargo, vergüenza y culpa. Mateo 26, 69, 75. ¿Me entiende usted? Llanto amargo, vergüenza y culpa. Eso es lo que pasa. Llanto amargo, vergüenza y culpa. Déjame leer algunos versículos. Mateo 26, 51 al 52. Bíblicamente dice así, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, ese era Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen esta espada, a espada perecerán. Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo, dijo, conmigo no es. Mateo 26, 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahora, ¿qué pasó? Más adelante la criada le dice, tú estabas con él. Y dice, no, yo. Juan 21, 15 al 17, este es un pasaje tremendo y especial. Y es porque el cual yo le digo que Jesús tomó en cuenta quién era Pedro y lo restituyó. Y eso es algo que necesitas entender. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, ¿cuál era la emoción descontrolada de Pedro? No fue falta de amor, porque Pedro amaba a Jesús como tú lo amas. No fue falta de intelectualidad, porque Pedro conocía quién era Jesús. Fue miedo no rendido. Eso fue, miedo no rendido, ¿me entiende usted? Ahora, pero es interesante porque Pedro lo niega 3 veces y Jesús lo restaura 3 veces. Jesús no lo expone, Jesús no lo avergüenza, Jesús no lo reemplaza. Pedro sigue siendo Pedro, ¿me entiende usted? 3 negaciones, 3 oportunidades de restauración. Jesús transforma a Pedro el cobarde en Pedro el predicador. En Hechos capítulo 2 lo vemos a Pedro hablando con valentía. 3,000 personas se convierten al Señor Jesucristo. Ahora, no sé cómo está tu vida, pero quiero que entiendas una cosa. El miedo no tiene la última palabra cuando uno se rinde a Cristo.
Esto fue lo que un amigo pastor de muchos años, mi padre espiritual, me dijo el día en que yo decidí ser pastor. Porque le dije, tengo miedo. Yo no quiero ser un pastor que después vaya con su esposa y con sus niños, mostrándose ante los demás, con los zapatos sucios, la vestimenta rota, para que el resto tenga misericordia y piedad y para que den dinero, para que uno pueda vivir mejor. Y me dice, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Pero el miedo no tiene la última palabra. Cuando uno se rinde a Cristo, ese día me rendí a Jesucristo y ese día el Señor tocó mi corazón para ser un pastor. Y durante los años de mi pastorado nunca me faltó nada. Me habrá faltado gente en las bancas muchas veces, pero nunca me faltó provisión. Quiero que entienda eso. ¿Tienes miedo? Sí, yo también. ¿Tienes miedo del llamado de Dios? Que por supuesto. Pero recuerda, Pedro, recuerda cuántas veces negó y cuántas veces fue restaurado. Porque Pedro era necesario e importante para Dios. De ahí salen los misioneros. Esos misioneros, esos pastores que pronto dicen, yo soy fiel, yo tengo valentía. No, son bla, 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 bla nomás. A veces hay que tener miedo. Ahora, es obvio que la emoción de Pedro se confundía. Tenemos a una cuarta persona, Moisés. Ahora, Moisés, es importante, ¿ve? Moisés se vuelve especial porque él tiene una emoción que tiene que ver con su inseguridad espiritual, ¿me entiende usted? Esa es la raíz de su emoción, la inseguridad espiritual. Ahora, Moisés tiene una falsa humildad. Y pues muchos de nosotros somos así. Ahora, recordamos la historia de Moisés. ¿Quién era? Moisés fue el gran libertador de Israel, profeta, líder, mediador del pacto. Y Dios lo va a usar para sacar a su pueblo, ¿me entiendes tú? De Egipto, ¿no? Entonces, él los va a guiar por el desierto y va a entregarles la ley en el Sinaí. Ahora, su historia se encuentra en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces él nace en el pueblo, nació hebreo y obviamente fue, ya saben ustedes, fue adoptado y creció en el imperio egipcio, ¿no? Y entonces él vivía como egipcio, pero huye al desierto después de mirar que alguien había maltratado a un hebreo, lo mató y 40 años en el desierto se pasó la vida como pastor de ovejas, ¿ok? Ahora, quiero que me entienda y quiero que diga esto. La inseguridad no rendida se vuelve excusa espiritual para desobedecer. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios le dice, te necesito. Dios no le está pidiendo, necesito tu capacidad. Dios le está diciendo, te prometo mi presencia. Pero Pedro tiene un problema. Pedro, cualquiera que lo escuche dice, yo no soy digno, yo no. Y Pedro dice, yo no sé hablar. No, ¿cómo me vas a usar? Si Alguien decía que Pedro era tartamudo. Después decía, no puedo. O sea, oye Dios, tú te estás equivocando. Tú me estás escogiendo a mí, tú crees que yo no puedo hacer nada. Y por último le dice, ¿sabes qué? Yo no soy tan bueno como tú piensas, envía otro. Éxodo capítulo 3, versículos 11 dice así, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, ¿quién soy yo para hacer tu obra? ¿Quién soy yo? ¿Qué me has creído? Yo no soy como esos. A mí me falta mucho. La clásica historia que yo encuentro en personas que son llamados por Dios que me dicen, no, a mí me falta, a mí me falta mucho. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces, pues, ¿quién soy yo? A mí no me van a creer, a mí no me van a hacer caso. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua, ¿no? Señor, ¿a mí me vas a poner a predicar? ¿A mí me vas a poder enseñar? ¿A mí que yo no puedo hablar? Señor, yo que todavía soy inmaduro en muchas cosas. Éxodo capítulo 4, versículo 13, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En dos palabras, Señor, envía a otro, no me envíes a mí, no me envíes a mí. Entonces es el miedo disfrazado de prudencia, ¿me entiende usted? Esto no es humildad. Esto no es humildad, esta es una pantalla de humildad, ¿me entiendes? Es una inseguridad que se convierte en una resistencia a Dios. La persona está resistiendo a Dios. Por eso, la inseguridad no rendida se convierte en una excusa espiritual para desobedecer. No, Señor, yo estoy bien así. Yo prefiero seguir desobedeciéndose. ¿Me entiende usted? Moisés no dudaba de Dios. Dios había estado con Moisés. Moisés no dudaba de Dios. ¿De quién dudaba Moisés? De él mismo, ¿me entiende usted? Por eso esa emoción no rendida casi lo deja fuera del propósito de Dios. ¿Te gustaría que Dios te deje a ti fuera de su propósito? ¿Me entiende usted? Ahora, pero interesante lo que vemos acá. Dios no lo rechaza, Dios lo confronta. Cuando tú eres una persona que eres llamado por Él, Dios te va a confrontar, te va a decir, hey, mira, ¿qué es más importante? ¿Esto o yo? No sé por lo que estás pasando en tu vida, no sé. Pérdida de trabajo, dificultades en la casa, dificultades que tú nunca te has imaginado tener, no sé, pero Dios sabe y te va a decir, ¿qué es más importante? ¿Esto o yo? La respuesta de Dios no fue para mejorar su autoestima. La respuesta de Dios fue para decirle, yo estoy presente en ti. Yo estoy presente en todo lo que hagas. Y fue hasta que Moisés rinde su inseguridad que Dios empieza a trabajar. Moisés acepta la ayuda de Dios porque dice, ok, voy a dejar que Aarón sea el hombre que habla por mí. Moisés obedece, aunque tenía temor, él obedece. Y cuando es así, Dios transforma a Moisés en el gran líder de la nación. La Biblia, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres. Se le reconoce como el hombre más manso de toda la tierra. Entonces, no era débil, era un hombre completamente seguro en Dios. ¿Me entiende usted? Era un hombre completamente seguro en Dios. Entonces, otra vez, cuando Moisés rinde su seguridad, Dios lo convierte en el gran libertador. Por eso, lo que no se rinde, gobierna, y lo que gobierna mal, enferma la vida. Repito, lo que no se rinde, gobierna, y lo que gobierna mal, enferma la vida. Tus enfermedades, tus situaciones interiores están mal porque hay algo en tu vida que ha gobernado que no ha sido Dios para nada. ¿Por qué se enferma a la gente? ¿Por qué? Porque estas emociones no rendidas se vuelven patrones de comportamiento y tú sueles decir, yo soy así. Pero yo soy creyente, yo creo en Jesucristo, yo he entregado mi vida a Jesús. Sí, la has entregado, no lo dudo que como Pedro, que como Moisés, conocías de Dios y todo lo demás. Pero por un lado querías hacer de tu vida lo que tú querías, ¿no? Entonces esas emociones no rendidas se vuelven patrones que afectan tus decisiones, que afectan tus relaciones y por último también afectan tu cuerpo, porque vives en un estrés sostenido, ¿no? Ahora, quiero que entiendas una cosa. La semana pasada dijimos que Dios no niega tus emociones. Dios dice, yo he puesto tus emociones como alarma, ¿ok? Pero Dios quiere que tú gobiernes tus emociones, pero lo que es más, Él quiere gobernarlas contigo. Termino. Un carro puede tener un motor poderoso, puede tener luces bonitas, puede tener asientos nuevos, ¿ok? Pero ¿te imaginas ese carro tan bonito sin frenos? ¿Te imaginas? ¿No? Tarde o temprano,
Ni las luces bonitas, ni los asientos buenos, ni que tenga el mejor motor. Si no tiene frenos, te vas a estrellar y te vas a morir. Las emociones sin rendición son como un carro sin frenos. ¿Me entiende usted? No importa cuánto ames a la familia, cuánto quieras cambiar, si no tienes un freno espiritual, esto no va a pasar. El daño te va a pasar factura. Por eso, Dios no te dice cálmate. Dios nunca te va a decir calma. Dios te va a decir, hey, yo estoy a tu lado. Pero ¿para qué? Para estar a tu lado necesitas rendirte. Necesitas confesar que soy tu Salvador. Necesitas pedir perdón porque todo este tiempo has vivido engañado o has querido engañar a los demás. Y necesitas restauración completa para poder sanarte desde adentro. Si no tienes a Cristo, tú puedes ser una buena persona, pero esto es un maquillaje emocional nada más. Necesitas un corazón nuevo completamente. Y es lo que el Señor Jesús te ha ofrecido. Ahora, si eres creyente, hoy no es el día para prometer y decir, hoy Señor, a partir de hoy me controlo más. Es el día para decir, Señor, gobierna tú mi corazón. Gobierna tú mi corazón. Una emoción rendida se convierte en sanidad. Y por eso les hablaba hace un momento del nervio vago, cómo funciona el interior, ¿no? Cómo es que con el movimiento provoca oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Y por eso muchas personas dicen, oh, pero yo estoy haciendo ejercicio, me siento bien, perfecto. No, sí, muy bien. Una emoción rendida se convierte en sanidad. Un corazón rendido se convierte en vida, ¿no? Un corazón rendido es el freno del carro, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Porque las emociones son energía, ¿no? Sin rendición, las emociones te van a destruir. Con Dios se convierten en la dirección que tú necesitas. ¿Me entiendes tú? Por eso no te voy a pedir que controles más tus emociones porque nunca las has controlado. Mientras tengas la emoción de Jezabel tratando de controlar en todos a todos porque todos, te va a ir mal. Mientras tengas el mal genio de Nabal, te va a dar un síncope cardíaco y vas a terminar muerto, porque así terminó Nabal. Mientras tengas el miedo de Pedro, ¿no? Mientras la cobardía de Pedro, nunca vas a aceptar que Dios está dirigiendo tu vida y que te necesita para una gran obra. Mientras tengas la falsa humildad de Moisés, ¿no? Nunca vas a reconocer que durante toda tu existencia Dios ha estado al lado tuyo y te quiere para algo especial. Hoy te voy a invitar a que rindas aquello que te controla. Porque cuando el corazón se rinde a Dios, la vida empieza a sanar. Cuando el corazón se rinde a Dios, la vida empieza a sanar. Un corazón no rendido es una vida malsana. No hay sanidad. Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos, a que cada ojo, tu rostro inclinado, tu rostro cerrado. Esto no es un asunto de pedirte ven acá, sal adelante, no es un asunto personal. Porque tú te conoces, tú sabes. Y tú sabes que en esta noche, como la semana pasada, hemos tocado puntos que todos los hemos vivido. Todos los hemos vivido. Por mucho tiempo yo viví con el miedo de Pedro. Viví con el miedo de Pedro. Y yo decía, Señor, yo no puedo ser un pastor. Yo no tengo esto. Yo jamás. Y cada vez que Dios me confrontaba para decir bien de Él, yo agarraba, no, yo no voy a esa iglesia. No, yo no hago esto, no. Hasta que un día me llegó. Tuve que tomar una decisión concreta. Y tuve que decirle, Señor, acepto lo que tú has hecho en mi vida. Y Dios nunca me defraudó. ¿Me entiende usted? Cierra tus ojos donde estás y dile en esta noche, Señor, hoy yo no te quiero entregar nada, porque tú sabes que yo he tratado de darte todo. Yo te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, que controles mis emociones. Que me ayudes a gobernar estas emociones descontroladas contigo. Señor, yo en esta noche creo que te conozco, aunque la verdad yo sé que me falta mucho por entenderlo. Pero en esta noche yo vengo a ti, Señor, y decido que tú seas mi Salvador. Decido que tú seas mi vida.
Pero quiero pedirte perdón por todas aquellas cosas que no he entendido. Y por todas aquellas cosas que ahora entiendo, que mi carne no quiere entender, que se revela, y por eso sigo enfermo, enferma. En esta noche, yo me despojo del peso y del pecado que me asedia, como dice Pablo. Rindo mi corazón a ti y te pido que controles mi vida porque quiero tener sanidad interior. Gracias, Señor, en esta noche, porque sé que me estás liberando. Me estás dando la oportunidad de ser una persona estable en mis emociones, que tú las has puesto para que yo me goce con ellas y las controle. Gracias por tener alegría. Gracias por tener esperanza. Gracias por tener tristeza. O gracias por tener muchas veces molestia o fastidio. Todas son alarmas. Todas son situaciones en donde, Señor, me dicen alerta, alerta, alerta. Quiero escucharte, Señor, porque tú pusiste estas emociones para decirme, Señor, ¿qué debo de hacer? Gracias en esta noche. Permíteme servirte de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona de alguna manera no quiere entregar su emoción descontrolada? ¿Qué pasa cuando una persona sigue ahí? Sí, está bien. Bueno, esta emoción descontrolada se convierte en una fortaleza mental. ¿Cómo Dios derriba esa fortaleza mental? Lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a cantar esta noche.